Muy buenos días, tardes o noches. Las curvas de evolución de un buque son una herramienta fundamental para comprender el comportamiento hidrodinámico de un buque en el agua. Estas curvas proporcionan información valiosa sobre la resistencia al agua, la velocidad, el consumo de combustible y la estabilidad del buque, lo que permite a los diseñadores navales, constructores de buques y operadores a tomar decisiones informadas para optimizar el rendimiento y la eficiencia de un buque. Nosotros somos el grupo número 7 que está conformado por los oficiales de navegación, Héctor Quesada, Jaris Plaza, Juan Torres. Y los oficiales de máquina, Wilmar Cova, Gustavo Azuaje y mi persona, Jesús Moncada. Antes de dar inicio a los objetivos específicos de nuestra presentación, quiero hablarles brevemente acerca de las curvas evolutivas. ¿Qué son las curvas evolutivas de un buque? Las curvas evolutivas de un buque, también conocidas como curvas de evolución o diagramas evolutivos, son representaciones gráficas que ilustran el comportamiento hidrodinámico de un buque a medida que avanza a través del agua. Estas curvas proporcionan información crucial sobre la resistencia al agua, la velocidad, el consumo de combustible y la estabilidad del buque en diferentes condiciones operativas. ¿Para qué nos sirven estas curvas evolutivas a bordo? ¿Para qué nos sirven a la hora de construir un buque? Bueno, tenemos cuatro características particulares que nos definen. Uno, optimizar el diseño del buque. Los diseñadores de buques navales utilizan las curvas evolutivas para evaluar diferentes diseños de casco y optimizar la forma del casco para minimizar la resistencia al agua y mejorar la eficiencia propulsiva. Esto se traduce en un menor consumo de combustible, mayor velocidad y mejor rendimiento general del buque. 2. Seleccionar la maquinaria propulsora adecuada. Esto asegura que el buque tenga la potencia suficiente para alcanzar la velocidad deseada y operar de manera eficiente en diferentes condiciones. 3. Optimizar la operación del buque. Los operadores de buques utilizan las curvas evolutivas para optimizar la velocidad y el consumo de combustible del buque en diferentes condiciones de carga y oleaje. Esto reduce los costos operativos, minimiza el impacto ambiental y mejora la rentabilidad del buque. Y por último, evaluar la estabilidad del buque. Las curvas evolutivas son fundamentales para evaluar la estabilidad del buque en diferentes condiciones de carga y oleaje. Esto garantiza que el buque tenga la capacidad de resistir a la escora excesiva y mantener una navegabilidad segura en condiciones de mar adversas. En nuestra presentación vamos a hablar acerca de los diferentes conceptos y que vamos a profundizar más adelante. Definir una curva evolutiva. Definir las fuerzas que actúan sobre el buque durante la evolución. Definir el movimiento giratorio del buque. Definir las fases y periodos de una curva evolutiva. Identificar y definir las características de la curva de evolución. Definir y determinar la escora producida durante la evolución. Y por último, deducir la curva de evolución del buque. ¿Qué es una curva de evolución? Según el libro Elementos de Arquitectura Naval, escrito por Cesario Díaz, podemos definir que una curva de evolución es la curva descrita por el centro de gravedad de un buque desde el momento en que se coloca la pala del timón a una banda hasta que la evolución tiende a convertirse en una circunferencia. O también podemos mencionarlo de la siguiente manera. Recibe el nombre de curva de evolución la trayectoria descrita por el centro de gravedad G del buque cuando se mete el timón a una banda. Estimados colegas, ingenieros y oficiales de la Marina Mercante, mi nombre es Gustavo Azuaje, oficial de máquina, y quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Imaginemos un barco imponente surcando las olas, listo para cambiar de rumbo. Al girar el timón, iniciamos un viaje a través de una curva especial llamada curva evolutiva, que nos ayuda a comprender el comportamiento del buque durante esta maniobra. Característica clave de la curva evolutiva: avance. La distancia que recorre el barco en línea recta desde su posición inicial hasta que gira los 90 grados. Su valor aproximado varía entre 4 y 8 veces la longitud del barco, o sea, la longitud de la eslora. Diámetro táctico o de evolución. Es la distancia que pasa por el centro imaginario de la circunferencia que describe el barco durante el cambio de rumbo, y su valor aproximado oscila entre 6 y 10 esloras. Traslado lateral: la distancia que separa el barco de su posición inicial cuando ha girado 90 grados, y su valor aproximado se encuentra entre 3 y 5 esloras. Radio del círculo de evolución: es la distancia entre el centro de gravedad del barco y el centro del círculo imaginario que describe durante la maniobra.
y por supuesto su valor aproximado varía entre 3 y 5 esloras. Para continuar, hablemos ahora de lo que serían las fases y periodos de la curva evolutiva, siguiendo la imagen que están viendo a continuación junto con esta presentación. Entonces, número 1, fase de maniobra, que va de 1 a 3, duración, desde la posición inicial 1 hasta la posición final 3. Características. El ángulo del timón varía constantemente para ajustar la dirección del barco o buque. El buque experimenta una aceleración inicial y una desaceleración final. La trayectoria del buque no es una circunferencia completa, sino que se curva gradualmente. Número 2. Fase variable, que va de 3 a 4. Duración, desde la posición 3 hasta la posición 4. Características. El ángulo del timón se mantiene constante. El buque aún no alcanza el equilibrio dinámico con las fuerzas que actúan sobre él, como la resistencia del agua y la fuerza centrífuga. La trayectoria del buque comienza a asemejarse a una circunferencia, pero aún no es completamente uniforme. Número 3. Fase uniforme, que va de la parte 4 en adelante. El inicio. El inicio es en la posición número 4. Característica. Se establece que el equilibrio dinámico entre las fuerzas que actúan sobre el buque describe una circunferencia perfecta a velocidad constante, aproximadamente el 60% de la velocidad inicial, posición 1. En esta fase representa el movimiento estable del barco o buque durante el cambio de rumbo. Ahora, un resumen. La curva evolutiva nos proporciona información valiosa sobre el comportamiento del buque durante una maniobra de cambio de rumbo. Las características clave de la curva evolutiva, como el avance, el diámetro táctico y el traslado lateral y el radio del círculo de la evolución, nos ayudan a comprender la trayectoria del buque y las fuerzas que actúan sobre él. Las fases de la curva evolutiva, maniobra variable y uniforme, describen los diferentes estados del buque durante la maniobra, desde la aceleración inicial hasta el movimiento estable en la circunferencia final. Fuerzas que actúan en el buque durante la evolución. Las fuerzas originadas por la propulsión, resistencia del medio y la presión normal en la pala sobre el plano normal al movimiento en un instante, ppn, ron o ppnn, son las fuerzas originadas por la propulsión, resistencia del medio y la presión normal en la pala sobre este plano tangencial al movimiento en un instante, ppt, rot y pnt. Fuerzas que actúan en el buque durante la evolución. Como vemos en la gráfica, vamos a denotar Pn, llamamos a la presión normal en la pala. Pn menos Pn son las fuerzas que constituyen el par de evolución. Por Ro conocemos que es la resistencia oblicua del medio, lo que es igual a las fuerzas que constituyen el par resistente que se opone al giro y a la traslación del plano de deriva. Y como pp conocemos que es la fuerza propulsora. Para complementar lo dicho por mis compañeros, yo les voy a hablar sobre el movimiento giratorio del buque. El punto giratorio es el centro de rotación aparente sobre el cual gira el buque cuando vira con el timón. Imaginen que están ubicados en este punto, es decir, sobre el punto de rotación. Desde esa posición destacada se verá que durante la evolución del giro, la proa del buque se inclina hacia el interior de la trayectoria, mientras que la popa se desplaza en sentido contrario. Y esta observación es esencial para comprender cómo se mueve el buque durante las maniobras. Es importante destacar que el punto pivote no tiene una posición fija y que éste se desplaza a lo largo de la línea de crujía del buque. Es decir, que el punto pivote puede moverse hacia la popa o hacia la proa del buque. Este movimiento del punto pivote está influenciado por varios factores, pero es especialmente por la velocidad instantánea del buque. Para un buque específico, la posición del punto pivote depende más de la velocidad instantánea del buque que del ángulo del timón aplicado.
Esto significa que a diferentes velocidades el punto pivote se ubicará en diferentes posiciones a lo largo de la línea de crujía. Por ejemplo, a velocidades más altas, el punto pivote podría desplazarse hacia la proa, mientras que la velocidad más baja podría moverse hacia la popa. Desde un punto de vista práctico, es importante establecer una posición aproximada del punto giratorio, aunque no siempre es posible determinarlo con precisión debido a la influencia de múltiples factores, como por ejemplo si estamos en plena maniobra y los remolcadores están ejerciendo un empuje. De igual manera, es importante tener una estimación del comportamiento del buque durante las maniobras con este punto pivote. En esta lámina tenemos una imagen donde se ilustra de manera sencilla cuál es el comportamiento del buque cuando se realiza un movimiento giratorio. Se puede apreciar cómo al ejecutar el giro, la proa cae hacia adentro del sentido de giro, hacia donde estamos girando, mientras que la popa efectúa el movimiento contrario al de la proa. También se puede apreciar cuál es el punto, en la imagen se puede apreciar cuál es el punto giratorio. En este caso específico, se ve que el punto giratorio está hacia la proa, pero podría estar también en el centro o hacia la popa. Todo depende de la velocidad instantánea que lleve el buque, como lo mencioné anteriormente. Bien, continuando con el tópico escora producida durante la evolución, tenemos que una componente transversal producida por la presión normal ejercida sobre la pala del timón y aplicada en el punto A, da lugar a un abatimiento que a su vez es aplicado en el centro de resistencia lateral, identificado con las iniciales R sub L. Esto dará como resultado una escora a la banda a que se ha metido la pala del timón. El buque experimentará una escora hasta que se establezca el equilibrio entre las fuerzas del par escorante y el par adrizante. Continuando, cuando el buque empieza a describir casi una circunferencia, las componentes transversales de propulsión de la resistencia de la carena y de la presión normal de la pala del timón son iguales a la ecuación m por v al cuadrado entre r. Esta m corresponde a la masa del buque, que va a ser igual a al cociente del desplazamiento entre la aceleración de gravedad. V viene dada por la velocidad en metros sobre segundos. Esta velocidad va a estar representada por el 60% de la velocidad lineal con la que inició el buque la evolución. Bien, continuando, este punto de aplicación es el centro de resistencia lateral. ¿Okay? ¿Cómo va a ser esta fuerza? Esta fuerza va a ser aplicada hacia el centro de la curva evolutiva. ¿Okay? Y dinámicamente esta fuerza está compensada a su vez por una fuerza conocida como fuerza centrífuga, que va a ser aplicada en sentido opuesto a la curva evolutiva. Como se muestra en la siguiente gráfica, ¿okay? Tenemos acá la curva de estabilidad inicial, donde se muestra la gráfica del brazo GZ, del brazo adrizante, en momentos antes de iniciar la evolución. Tenemos una segunda curva resultante del momento de giro, y tenemos también graficada la curva del brazo escorante. Como pueden observar, acá tenemos una línea paralela o perpendicular al plano que corta a todas estas curvas en un punto. Este punto acá, en el eje de las abscisas, tenemos que va a representar la escora alcanzada en el momento de la evolución. Como se observa acá, esto está en el punto donde se iguala el brazo o se equilibra el brazo escorante con el brazo adrizante. Esto que nos indica que en este punto cuando el buque alcanza esta escora,
la estabilidad se hará nula. ¿Ok? El buque va a experimentar una estabilidad nula. Esto quiere decir que el buque mantendrá esta escora permanentemente durante el proceso de evolución, a menos que sobre este incida una fuerza externa, bien sea, llámese viento o marea. Mi nombre es Juan Torrens, segundo oficial de navegación, y yo les vengo a hablar lo que es la elaboración de las tablas de evolución. Ante todo, debemos saber que estos son un conjunto de datos tabulados que proporcionan información sobre el comportamiento de un buque durante las maniobras de giro. Estas tablas son herramientas muy valiosas para los oficiales de navegación, ya que permiten planificar maniobras seguras y eficientes, así como también se puede evaluar lo que es el desempeño del buque y optimizar una navegación. Como podemos observar en las láminas, podemos ver que cada buque se debe determinar la curva de evolución de babor hacia estribor para ciertos ángulos variables que varían de 5 en 5 grados y velocidades de 4 en 4 nudos. Como esto significa un número muy grande de experiencias, se determinarán algunas de ellas tan solo y el resto se va a interpolar. Luego se va a determinar 9 curvas por cada banda a las velocidades máximas, media y mínima, así como ángulos de timón entre 1/3, 2/3 y 3/3 del valor máximo de dicho ángulo. Como les mencioné anteriormente sobre la elaboración de las tablas de evolución, aquí podemos observar en la figura que tengo a mano derecha que hay ciertos puntos de A a G, de A a B, de F hasta D. Estos son los resultados de unas pruebas que se van a tabular en función a ángulos de 10 en 10 grados, como lo mencioné anteriormente, y velocidades de 4 en 4 nudos. Con esto, en función a estos datos, vamos a anotar también lo que es un traslado lateral de 90 grados, que va a ser la evolución desde un punto A hacia un punto B. Y tenemos lo que es un traslado lateral que va a 180 grados, que lo vamos a llamar también de evolución desde el punto F al punto D. Y vamos a tener un avance que va desde un punto A hacia un punto B. Para la elaboración de estas tablas, se resumen que los resultados de estas pruebas, incluyendo la curva evolutiva para cada ángulo del timón probado, la distancia del giro y el tiempo de maniobra. También, para esto o para llenar esta tabla, se deben tener unas consideraciones adicionales, como por ejemplo algunos factores que pueden influir en las tablas, que es importante tener en cuenta que las tablas de evolución son específicas para cada tipo de buque y las condiciones en las que se realizan las pruebas. Los cambios de velocidad, el calado, el estado de mar o la forma del casco pueden afectar la curvatura de la trayectoria y otros parámetros de evolución. Otro de los factores también puede ser un software especializado, que este uso es para la elaboración de la tabla de evolución, lo cual se automatiza el proceso de análisis de datos y generación de las tablas. Otro de los factores también que pueden afectar algunas de estas tablas de la evolución pueden ser cómo o de qué manera se pueden actualizar estas tablas, ya que deben actualizarse periódicamente para reflejar cualquier cambio significativo en las características del buque o en sus condiciones de operación. A continuación, podemos encontrar un tipo modelo, lo que le llamarían el wheelhouse poster, que es la tabla de maniobra que se encuentra en el puente de cualquier buque, de cualquier embarcación. Aquí, como se puede observar en la figura, tenemos los que son los nombres del buque, sí, todas las características prácticamente de lo que debe tener un buque. Aparte de eso, cuando el buque está encargado o el lastre, se observan cuáles son los calados máximos o mínimos. También tiene las particularidades de lo que sería la parte del steering y las condiciones del ancla. Cuántas grilletes debe tener cada ancla.
aparte de la propulsión, cuánto sería el RPM de la máquina en cargado y en lastre, cuánto sería la velocidad máxima y mínima. Y aparte, si el buque tiene thruster, se puede también visualizar cuánta fuerza tiene el thruster y en cuántos segundos actúa y cuánto va a ser el ángulo de la rata de ángulo para el movimiento, si es hacia estribor o hacia babor y qué velocidad puede hacer. Y también se observa en esta tabla lo que será el incremento de calado cuando está cargado. Y el calado o la distancia que hay sobre debajo de la quilla. Ok, para terminar con esta exposición, se puede también ubicar información en lo que sería la tabla de evolución, lo que serían el turning circle, que serían los círculos de Borneo, en un ángulo de la pala, en un ángulo máximo de la pala, donde el buque está cargado y cuando el buque está en lastre. Se puede observar que cuando el buque está cargado, podemos notar en lo que sería la distancia que está haciendo el buque cuando se coloca la pala hacia un costado y se puede observar en cada cuánto tiempo y la velocidad en el que el buque va cambiando su posición a través de un giro. Y con respecto al lastre, también se debe ubicar. Este es un ejemplo en general, pero en cada buque sus características específicas se va a notar en el momento en que el buque está cargado y en lastre y se van a ver por supuesto la diferencia. Así cuando el buque está en lo que sería un shallow water, que sería agua poco profunda, también se puede observar cómo, qué característica va a tener el buque en ese momento. Además, también se puede observar en lo que sería en esta tabla de evolución en el momento en que se haga una maniobra de emergencia y en qué tiempo el buque va a hacer ese giro de lo que sería un full avante, luego se coloca la máquina full atrás, luego se para y se coloca la pala en el medio. Entonces ahí también se puede observar cómo el buque, en cuánto tiempo y en qué distancia va a hacer esa operación. Y tenemos también lo que sería un track reach, que se puede observar la característica en que un buque se puede parar. Sería desde un full ahead máximo hasta un full stern, que sería marcha atrás, full marcha atrás, marcha adelante. Y en qué tiempo el buque para hacer el pare o la parada y en cuánto tiempo. Esa fue toda nuestra exposición. Espero que les haya gustado y gracias.